Vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que vienen, Señor, sabiendo que recibimos una palabra, recibimos el alimento, Señor, a nuestro espíritu. Y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos hable y, Señor, seamos hacedores de tu palabra, que seamos apasionados, Señor, por ella, apasionados por agradarte, en obedecerte. Señor, tú eres tan grande, tan bueno, has hecho tantas cosas por nosotros, has dado tu vida. Señor, gracias te damos, queremos, Señor, ser obedientes a ti. Que tu palabra, Señor, sea guardada en nuestros corazones, para que abunde, Señor, en nuestro diario vivir. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaba pensando y meditando en lo que es la mentira, y que para cada cosa a veces uno quiere arreglar con una mentira. Y la mentira es algo muy... Siempre lo vi en la palabra de Dios y lo medité, que en la palabra de Dios dice que el padre de la mentira es el diablo. Y es lo que más uno cae en la mentira. Y es lo que nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que pensar. Y por eso quería compartir en esta noche lo que el Señor nos dice. Y corregir nuestra vida en nuestro diario vivir, porque para arreglar las cosas hay una mentira. Muchas veces, en vez de enfrentar la situación, mentimos. Y resulta que la mentira es un principado. Entonces, tiene mucha consecuencia. Se arraiga en el corazón. Y si Dios ha dicho que el padre de la mentira es el diablo, entonces para nosotros no mentir es uno de los mandamientos más grandes que hay, porque tenemos que obedecer, porque nos lleva a muchas cosas, a destrucción, lo que es la mentira. Y si el diablo es el padre de la mentira, entonces uno que miente, ¿qué venimos a hacer? Entonces, que tenemos que tener ese entendimiento de cómo presentarnos a Dios si nosotros mentimos ligeramente y constantemente. Y es una de las cosas que tenemos que evitar, porque un día vamos a estar delante de Dios y ¿qué le vamos a decir? Si vamos a dar cuenta de todo lo que nosotros hacemos y decimos. Y en la palabra de Dios nos dice, ¿no? La palabra dice que seamos luz de este mundo. Yo quiero enlazar dos pasajes en donde nos dice, la palabra de Dios nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este pasaje es muy impresionante. Desde los inicios fue muy impresionante para mí. Deseo que sea también para todos. Que el Señor nos dice que vosotros sois la luz del mundo. Ya lo da por hecho, porque cuando recibimos a Cristo en el corazón, recibimos a su Espíritu, entonces definitivamente tenemos que obedecer. Si nosotros estamos bajo un régimen donde nos están poniendo leyes y nos están poniendo aún el castigo de si uno no lo cumple, entonces nosotros tenemos que cumplir. Leyes de este mundo uno los tiene que cumplir, por miedo a la multa, por miedo a todo, uno tiene que cumplirlas. Y entonces
a Dios, como Él no nos pone la multa, muchas veces no le obedecemos. Y lo grande es que nos dice, ¿no? Soy la luz del mundo. Entonces, nosotros, Él lo da por hecho, les decía, porque al darnos su Espíritu, el Espíritu Santo nos va a decir, es como nuestra conciencia que nos va a decir no. Y nosotros obedecemos o no obedecemos. Muchas veces nosotros no obedecemos a la voz de Dios. Y estaba meditando en estos días y compartí con alguien, no obedecer la voz de Dios es fuerte. No obedecer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, o Dios nos dice que cómo debemos de caminar, que tenemos que obedecer. A veces lo estamos llevando ligeramente, pero eso es bastante fuerte, que sea Dios quien nos dice y nosotros no obedecer. El Espíritu Santo nos da, Dios nos da su Espíritu y nos ayuda, nos recuerda, nos redarguye, nos amonesta, y nosotros tenemos que tener ese oído para oír la voz de Dios a través de su Espíritu. Por eso es que el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, lo da por hecho. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Y lo grande acá dice que ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero que alumbra a todos los que están en casa. O sea, qué tal responsabilidad nuestra de obediencia, a que cuando nosotros obedecemos la guianza del Espíritu que nos está guiando y nos está hablando. Por eso que sabemos qué no debemos hacer y qué sí. Amén. Pero nosotros muchas veces hacemos lo que nos dice no. ¿Para qué? Y es tan grande esto que dice que va a alumbrar a todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Eso nosotros como cristianos debemos de dar testimonio en todo lugar, y eso viene a través de la obediencia al Espíritu. Porque cuando nosotros obedecemos al Espíritu Santo y nos va a guiar, entonces nosotros vamos a obedecer. Apuesto que cuando uno quiere renegar, el Espíritu está diciendo que no. Pero uno, sobre lo que uno siente que no, lo hace. Y así muchas cosas nosotros estamos haciendo. Sabemos que no vamos a mentir, pero para justificar situaciones se miente. Para conseguir cosas se miente. Hoy en día, pues, como hay tantas cosas malas aún en las instituciones, se miente. Ahora se miente con licencias, se miente con documentos, se miente con todo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos ponemos nosotros los creyentes? ¿En qué posición? Tenemos que saber que cuando nosotros caminamos en el Espíritu, las puertas se van a abrir, no van a haber necesidad de hacerlo con mentira. Tenemos que entender muchas cosas y saber que Dios toma en cuenta todo. Entonces, acá hay un testimonio que nosotros tenemos que saber, que lo debemos de tener y que las personas lo están viendo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tal responsabilidad que tenemos nosotros? Tenemos la responsabilidad que nuestro comportamiento va a exaltar el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre. Entonces, nosotros podemos de repente no actuar de diferente forma. El mundo nos va a acusar, la gente va a acusar, porque este es cristiano, pero ¿cómo es? No parece. Porque el mundo sabe que un cristiano debe andar diferente. Pero de pronto te conocen porque eres renegón, porque eres mentiroso, entonces algo está sucediendo. Entonces nosotros somos responsables. ¿Y qué le diríamos a Dios, verdad? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo son nuestras respuestas? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Es nuestra actitud de enojo, de violencia, de
de reclamar algo con violencia, ¿cómo sería nuestra actitud en esas cosas, no? Yo sé que a todo ser humano le da ganas de explotar, ganas de decir, de hacer algo, pero el creyente, ¿cómo actuamos? Tenemos que saber, tenemos que entender que mi comportamiento va a glorificar a Dios. Entonces, si mi comportamiento es malo, ¿a quién voy a exaltar? Entonces tenemos que saber a quién obedezco. Esto es claro, ¿obedezco a Dios o obedezco al diablo? Si yo no obedezco a Dios de acuerdo a lo que me está diciendo, estoy obedeciendo al diablo. Entonces tiene que haber, ahora, ¿cómo yo lo consigo? Por el Espíritu es el que nos da el fruto. Entonces la búsqueda, la llenura, el querer al Espíritu Santo va a hacer que nosotros cambiemos, haya dominio propio, haya todos los frutos del Espíritu. A mí siempre me sorprendió este pasaje que dice, vosotros sois la luz. Y el Señor mismo dice, yo soy la luz del mundo. Ahí claro nos dice, lo que soy yo van a ser ustedes. Él quiere que seamos así. Y quería pasar acá dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué nos dice en Efesios 5? Hay un pasaje que dice, andad como hijos de luz. Y ahí nos está diciendo, y ahí podemos analizar qué todavía me falta, ¿verdad? Y andad como hijos de luz. Y ese es el deseo de Dios, ¿no? Porque mediante nuestro comportamiento va a... Y Dios pone pruebas. Estábamos antes nomás caminando por bajando una calle, y un policía nos para y dice, se ha pasado en rojo, y no era, porque no habíamos pasado en rojo. Era una insistencia del policía, eso era pues que para uno enojarse y decirle muchas cosas que ganas no dan, ¿no es cierto? Pero yo decía, pero el policía está loco porque no hemos pasado en rojo. Lo hubiésemos atropellado a él si hubiésemos pasado en rojo, que él pasó en verde. Entonces cosas pasan a veces que son pruebas que Dios pone para cómo va el carácter, cómo está, en qué estamos. ¿Se domina o se da rienda suelta a las ganas de enojarse? Hay cosas que nosotros tenemos que entender y de ponerlo en práctica, ¿no? A veces paran en la policía, yo he escuchado, ¿no? Para el policía, ¿qué he hecho? Cuando uno le pregunta, ¿no? El chofer, ¿qué he hecho? O sea, hay cosas que a veces uno se pone en una defensa, pero eso no dice la palabra de Dios. Cosas tenemos que entender que en obediencia a Dios, cómo andar como hijos de luz. Qué lindo sería que todo nuestro caminar nos pregunten, ¿no? Por nuestro comportamiento, decirnos, tú eres diferente, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será que eres diferente? Es una responsabilidad, como les decía, el poner en alto el nombre de nuestro Dios. Ser nosotros los pacificadores, ser nosotros los que damos ejemplo, ser que caminamos en rectitud, honestos, amables. O sea, todo eso es lo que nosotros sabemos que el policía está mal, pero no importa, ¿no? O sea, tratar de repente hacerle entrar en razón, qué sé yo, pero tranquilamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando dice acá, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y sigue hablando, ¿no? Todo lo que habla que en nosotros ya no debe haber. Pero yo quería leer el pasaje en donde está hablando de justamente
lo que estamos hablando de la mentira. Entonces vamos a ver nosotros en qué versículo está. Dice, de la mentira. Dice acá, desde el 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué dice levántate de los muertos? ¿Por qué dice? Levántate de los muertos. Porque cuando uno no está en obediencia a Dios, está muerto. Está muerto. Por eso dice, levántate tú que duermes. Date cuenta cómo nosotros tenemos que andar, cómo nosotros tenemos que honrar a Dios y no participar de las obras infructuosas. O sea, no tenemos que andar en obras que no dan fruto, porque toda obra de tiniebla no da fruto. Más bien todo el fruto del Espíritu es lo que tiene que haber en nosotros y lo que tenemos que demostrar. ¿No? Dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y dice, no os embriaguéis con vino, pues en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos está hablando y enseñando cómo nosotros tenemos que andar, cómo tenemos que ser. Y acá hay otro pasaje que quería compartir. Hay uno que no lo encuentro, pero dice, no améis el mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es lo que hoy en día está habiendo bastante y es mi gran preocupación, no es por solamente nuestra iglesia, sino también de todas partes, de todo el mundo. Nosotros sabemos de todo el mundo, podemos hoy saber cosas de todo el mundo por la modernidad que hay. Y eso es lo que preocupa, por lo menos a mí me preocupa bastante cuando acá dice no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es claro y eso no se puede contradecir lo que está dicho aquí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, cuando nosotros vemos acá, ¿no? Vienen las teorías o doctrinas, no sé, que hay tanto compartir lo que es el mundo y hacer entrar al mundo
a la iglesia cuando nosotros tenemos que conquistar al mundo, que eso es lo preocupante y lo que yo le pido a Dios mucho, que nunca pase, que nunca nos pase, que entendamos lo que es la palabra de Dios tal cual y nosotros vivamos sobre la palabra de Dios y en obediencia. Y yo estaba leyendo esto y me llamó mucho la atención cuando dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Muchas veces han dicho, ¿no? Han dicho las personas, pero ¿acaso no podemos mirar? Dice, ¿no? Pero cuando dice esto, dice deseos. Entonces uno tiene que entender lo que acá está diciendo y cuidarse. Dice los deseos de los ojos. Claro, uno puede mirar, pero no puede desear. Y hay muchas cosas que uno se tiene que cuidar tanto, como dice acá, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es vanagloria? Exactamente, ¿qué es la vanagloria? A ver, búscalo rápido. ¿Qué es vanagloria? Jactancia del propio valor u obra. De acuerdo a la Biblia. Cuando pones de acuerdo a la Biblia, entonces te dice... Presumir ante los demás. ¿Cómo? Presumir ante los demás. Presumir ante los demás. Dice la vanagloria de la vida. Filipenses 2:3. Dice, ¿con qué dice? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La vanagloria es pues cuando uno cree ser superior. Y todo eso dice, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Por qué dice de la vanagloria? Porque la palabra de Dios dijo Jesús, sed mansos y humildes como Él es. Entonces, el ser manso y humilde es lo contrario de vanagloria. Entonces, eso es lo que nosotros también nos tenemos que cuidar, porque a veces pensamos que somos más de lo que somos. Y delante de Dios, cuanto menos valor tengamos, el Señor nos da el valor que Él ve, que Él cree, que es en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, al que se humilla, Dios le exalta, porque en la humillación viene la exaltación de Dios, y la exaltación de Dios es la que vale, no del mundo, sino de Dios. Y termina diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está todo el pasaje resumido, ¿no? El mundo pasará, los deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El deseo de Dios es que nosotros hagamos su voluntad, porque su voluntad es agradable. ¿Qué más? Buena y perfecta. Entonces, y ese es un caminar esforzándose a ser como Él es. Nuestro esfuerzo tiene que ser tener el carácter de Cristo, ¿no? Por eso vienen las pruebas, por eso vienen los momentos que Dios permite, para que nosotros nos dobleguemos, nosotros entendamos y nosotros nos humillemos para que seamos exaltados por Dios. Y eso es, ¿no? Porque el Señor tanto nos ama, tanto que nos ha, y como dice un pasaje acá, el siguiente dice, ¿no? El Señor tanto nos ama y nos ha hecho hijos. Que eso nomás tendría que empujarnos a hacer todo, de agradecimiento a Dios, que es tan bueno, tan grande, de saber que es Dios quien nos ha dado ese amor tan grande para que nosotros seamos hijos de Dios. Y nuestro comportamiento tiene que ser como hijos de Dios.
Amén. Hay muchos pasajes que podemos compartir, pero diciéndonos el Señor, por muchos pasajes, es como que el Señor está siempre redarguyéndonos, tratándonos de atraer, de decirnos: así camina, hijo, sé así, sé humilde, sé pacificador, sé unificador. Y todo eso viene sin amar al mundo, sino cuanto más estamos de la mano de Dios o pegados de Dios, entonces nosotros vamos a ser esa luz que el Señor quiere que seamos en este mundo. Amén. Amén. Dios es bueno y su palabra es verdad. Entonces, Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, para glorificar al Padre. Entonces nosotros vamos a esforzarnos en ser esa luz y que el mundo conozca que somos hijos de Dios y por tal somos esa luz del Señor. Amén. Amén. Que nos reconozcan y darle gracias a Dios en todo. En lo más mínimo, en lo que parece sin sentido, en todo démosles gracias a Dios. Pasan cosas tan insignificantes que pareciera, pero es Dios quien está haciéndolas. Entre cosas grandes, a veces le exaltamos a Dios solo en las cosas grandes, ¿no? Pero no exaltamos en las pequeñas. Pero debemos agradecerle a Dios en todo, ¿no? Antes también pasó un episodio extraño, pero yo justamente le decía a Marina: es Dios, es la mano de Dios que ha visto a sus hijas, porque estábamos para tomar el bus para cruzar la avenida y ya se iba pues el bus, ¿no? Porque justo para y venía un tráiler enorme. Entonces yo dije: ya, pues el tráiler no va a parar jamás, porque primero que no puede parar rápido y los trailers se pasan nomás de largo. Pero increíblemente el tráiler se paró haciendo su sonido de freno, que es bastante duro, y nos hizo pasar. Todos los carros de atrás le pitearon porque ha parado intempestivamente, pero yo le digo: qué impresionante. Y yo le di gracias a Dios, porque era impresionante que un tráiler pare para que una persona pase al bus. Son cosas que nosotros vemos que parecieran insignificantes, parecieran qué casualidad, pero no, Dios mueve todo. Y cuando le damos gracias a Dios en todo, entonces es que estamos reconociendo al Señor que Él es. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora por su palabra, porque Él es bueno, porque es maravilloso. Padre Santo, te damos gracias, exaltamos tu nombre, porque tú eres maravilloso, Dios, y vemos tu mano en todo. Cuando caminamos, salimos, entramos, Señor, en las cosas grandes y pequeñas, tú estás ahí. Tu mano poderosa siempre está, Señor, tu amor está. Que todos podamos, Señor, entender que nuestro caminar, Señor, en obediencia a ti te agrada. Señor, que por ese amor tan grande que tú tienes por nosotros, Señor, nosotros no desobedecerte, sino, Señor, amarte y obedecerte. Señor, tú has dicho en tu palabra que el que te ama guarda los mandamientos. Que seamos, Señor, esos hijos que te amamos, que nos apasionamos, Señor, por ti todo el tiempo. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, que es el alimento a nuestra alma, el alimento, Señor, a nuestro espíritu, para caminar, Señor, en toda tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, el que siempre nos guía, nos habla, nos amonesta. Nunca nos deje, sino, Señor, ser obedientes nosotros a Él. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Mañana nuestro culto de oración a las 6:30. El que pueda venir a las 7 de la mañana a orar, también estamos aquí. Que Dios los bendiga.